Rossi, muy buenos días. Aquí Alejandro y el equipo de Modo Fontevecchia lo saludan. ¿Se espera un circo para esta noche, Agustín? Bueno, lo deseable es que no suceda un circo, ¿no? Claro. Lo deseable sería que el presidente haga un discurso razonable. Ni siquiera digo que haga un discurso dialoguista, ni respetuoso, sino razonable, ¿no? Que ya la parte del circo está en el romper las tradiciones de cómo hablaban los presidentes para copiar las tradiciones norteamericanas de cuando los presidentes van al Congreso a dar el Estado General de la Nación, ¿no? Un atril a la noche, seguramente la fotografía buscará ser exactamente la misma, con el presidente de la Cámara de Diputados y la vicepresidenta detrás, escoltándolos un poco más arriba, ¿no? Entonces, porque el motivo del cambio a las 21 horas y el atril tiene que ver con copiar una tradición anglosajona, como es la de Norteamérica, y no tiene que ver con nuestra propia tradición o nuestra propia historia. Así que yo espero, por el bien de la democracia y de las instituciones, que haga, como dije, un discurso razonable, que diga lo que tenga que decir, que diga lo que quiera decir, pero lo diga con buenas formas, buenas maneras y con razonabilidad. ¿Y qué debería hacer el bloque de la oposición, especialmente Unión por la Patria en general, ¿no? La oposición ante el discurso? Hay distintas experiencias. Hubo desde bloques que se levantaron y se fueron cuando habla el presidente, otros que ponen cartelitos, otros que algunos que se dan vuelta. ¿Qué debería, según su experiencia, qué debería hacer hoy los diputados? Bueno, seguramente los diputados del bloque Unión por la Patria estarán presentes. Después también hay que ver el tenor del discurso, ¿no? En general, si uno siente, a mí me ha pasado, la última vez que fui presidente del bloque con el presidente Macri, lo que tenía era gente en la barra gritándome, insultando a los diputados de nuestro bloque. Entonces eso genera una situación de tensión, o sea que hay que ver qué es lo que pasa. Lo de los cartelitos es una práctica usual, ¿no? Lo usan todos los bloques como para dejar expresada una opinión, pero bueno, la verdad es que no lo sé, y eso en general los bloques lo manejan con cierto hermetismo, cosa que me parece bien, ¿no? Ahora lo va a saludar Claudio Mardones, que esté aquí, pero digo, a todo esto hay que sumarle la asunción de Milei, ¿no? Que habló de espaldas al Congreso. Claro. No solamente habló de espaldas al Congreso, sino que invitaron a los diputados, que no se quedó nadie, a verlos por televisión. Entonces, digamos, el escenario previo de esta apertura de sesiones viene cargado de esa situación, de un DNU claramente anticonstitucional, que el oficialismo trata de que no se trate, justamente hace todos los esfuerzos para que no se trate. Viene precedido por el debate sobre la ley ómnibus, y en el medio de ese debate las descalificaciones permanentes del presidente a los diputados, ¿no? Entonces, cuando llegó a calificar al Congreso como nido de ratas, a la Cámara de Diputados como nido de ratas. Entonces, no es un presidente que se haya esforzado por ser amigable, respetuoso, tener una relación armónica con el Congreso. Sí, le voy a dar el paso a mi compañero, a Claudio Mardones, pero hago un paréntesis con otro tema, porque fue ministro de Defensa, y el actual ministro de Defensa, Luis Petri, tomó en las últimas horas dos decisiones. Una es prohibir el lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas, y otra, que también parece extraño, por lo menos no se lo encuentra mucha explicación, que no puedan usar barba en la Armada. ¿Le encuentra alguna explicación a esto? Bueno, la ideología del ministro, ¿no? Me parece que lo del lenguaje inclusivo, la verdad que quizás se sabe poco, ¿no? Pero hay desde hace muchos años un proceso creciente de la incorporación de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas. Está cerca la última estadística, que fue cuando yo estaba en el ministerio, llegaba cerca del 20%, ¿no? Mucho más en los cuadros profesionales, es decir, alguien que se recibe una mujer que se recibe de médica,
y se incorpora a las Fuerzas Armadas o de bioquímica o analista Claro. de sistemas y demás, y menos en los cuadros orgánicos de la fuerza, ¿no? Pero de todas maneras, por ejemplo, ayer leía que la Fuerza Aérea Argentina tenía la primera paracaidista, la Fuerza Aérea en mi época tuvo la primera piloto de caza, hubo pilotos mujeres de Hércules, que es un avión de gran porte con una especificidad a la hora de pilotearlos. En el cuadro de suboficiales, la participación de las mujeres es más alta. Hemos llegado a tener justamente en la Armada casi el 50% de mujeres suboficiales. Entonces parece un contrasentido, si tenés una política de incorporación de la mujer hacia el interior de las Fuerzas Armadas, la supresión del lenguaje inclusivo, ¿no? Parece que va en contrasentido en ese aspecto, ¿no? Y lo de la barba era una tradición de la Armada, era la única fuerza que lo tenía. Eso no fue una decisión del ministro, sino que fue una resolución de la propia fuerza. Era la única fuerza que permitía que sus miembros, creo que eran los miembros superiores, pudiesen utilizar barba. Se viene de una tradición también de la Armada, de cuando uno pasa mucho tiempo en el mar. En el mar, claro. Claro, digamos, Claro. se racionaliza el uso del agua potable, ¿no? Del agua dulce, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí se permitía ese tipo de cuestiones. La verdad, que vuelvo a decir, esto de la resolución de la Armada no le encuentro demasiado sentido, porque, y es extraño, ¿no? Porque lo tenía muy incorporado la Armada, y las fuerzas justamente desarmadas tienen muy incluido todo lo que significa las tradiciones. Era una tradición, ¿no? Y por el otro lado, lo del lenguaje inclusivo, a priori diría que no condice con una política que es una política de todas las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que es lograr la incorporación de una mayor cantidad de mujeres dentro de las fuerzas. De hecho, el Comando Sur tiene una jefa hoy, ¿no? Sí, ¿cómo le va, Rossi? Claudio Mardones lo saluda. Bueno, hablando del Comando Sur, Laura Richardson posiblemente venga dentro de poco, así que... Pero usted recién mencionaba, bueno, el último discurso que ofreció el presidente Milei ante la Asamblea Legislativa, el primero, que él lo dio de espaldas al Congreso. Usted decía que se fueron todos. La verdad que quedaron 4 y que son los miembros de la Corte. Y bueno, van a estar hoy a la noche en el mismo lugar, los 4, un máximo tribunal que ya lleva 2 años sin cubrir la vacante de Elena Hayton de Nolasco. Pero en ese plano quería preguntarle, ¿no? De aquella asamblea del 10 de diciembre a esta, ha pasado mucha agua bajo el puente para la Corte. Tiene, antes del arranque de la feria, la presentación contra el DNU 7023 por inconstitucionalidad de Ricardo Quintela. Ahora se espera el persaltum que va a presentar la Nación contra el fallo del juez federal Hugo Sastre en el litigio con Ignacio Nacho Torres. Se suma el gobernador Axel Kicillof también por la decisión de quitarle los fondos de coparticipación que le había quitado a la ciudad. Y en ese contexto se siguen sumando los expedientes. ¿Qué espera de la Corte en este sentido, teniendo en cuenta la tensión que hay con el máximo tribunal, sabiendo de entrada que si hay un escenario de dolarización plena, la Corte le va a salir al cruce, pero parece que hay un escenario de especulación y de indefinición en el máximo tribunal? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la Corte tradicionalmente intenta, cuando hay conflictos que no resuelve la política, intenta meterse lo menos posible, ¿no? Siempre busca algún otro camino, o busca que le lleguen a su posibilidad de decidir, o a su situación de decidir mucho tiempo después, digamos, ¿no? O la mayor cantidad que pase la mayor cantidad de tiempo posible desde que se genera el conflicto. Y yo creo que en el caso del DNU 70/23, ese DNU, si algún día la Corte tiene que dictaminar, va a dictaminar por la inconstitucionalidad, porque es abiertamente inconstitucional. Lo han dicho
constitucionalistas de todos los matices políticos e ideológicos. No hay un constitucionalista en la Argentina que haya hablado de la constitucionalidad de CDNU, o sea que la Corte va a tratar de que no le llegue, y si le llega, creo que si tiene que opinar, va a opinar en contra de la constitucionalidad, porque nadie que se precie mínimamente de ser un jurista o un abogado con responsabilidades de juristas va a avalar una tropelía como fue ese. O sea que usted cree que está esperando que juegue el Senado finalmente, porque es lo que contábamos hace un ratito. Sin ninguna duda que creo que va a tratar de tener las mayores contundencias políticas antes de terminar opinando. Bueno, en el Senado en el resto de las cosas lo que va a intentar hacer seguramente será buscar algún mecanismo de conciliación. Ustedes saben que los procesos judiciales además constan yo no soy abogado, pero constan de una cantidad de tiempos, no trasladarle las partes, no dedicarse de forma inmediata, bajarlo a una cámara inferior. Bueno, claramente me parece que va a ser así. Mi sensación es que va a tratar de involucrarse lo menos posible en este marco. Sí es cierto lo que usted decía sobre la dolarización, porque hay un discurso y un pronunciamiento del presidente de la Corte muy claro en ese sentido, así que la dolarización, una dolarización brutal, creo que va a ser declarada inconstitucional por la Corte. Fue la advertencia de Rosati, como bien usted recuerda. Y salgo de ese tema para hacerle otra pregunta, Rosy. La última de mi parte. Usted ha visto, esta semana arrancó con una reunión entre el presidente del Partido Justicialista Bonaerense, Máximo Kirchner, diputado nacional, y el gobernador, Axel Kicillof, lo que parece una postergación de la definición de las autoridades del partido provincial para más adelante. Y está este otro interrogante, ¿qué va a pasar con la conducción del Partido Justicialista a nivel nacional? Actualmente en manos del presidente Alberto Fernández, pero distintos sectores del peronismo reclaman de que se redefina la conducción partidaria a nivel nacional y también en la provincia. ¿Cree que eso va a ser pronto o que directamente esto pasa a un segundo plano en el escenario de confrontación con Milei? ¿Milei une al peronismo en este contexto o cree que se van a cristalizar las diferencias a pesar de eso? Bueno, me parece que son situaciones distintas a nivel nacional que a nivel provincial, de la provincia de Buenos Aires. Obviamente sobre la provincia no soy afiliado al PJ bonaerense, pero me parece que la conducción del PJ bonaerense tiene niveles de diálogo y articulación con todos los actores del peronismo de la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Así que me parece que son distintos. A nivel nacional, sí, está claro que la conducción que yo integre otros, responde a la realidad política del peronismo del 2021, del 2020-2021, que no es la realidad política de hoy. Yo acá lo que me permito es, que digo que hay que utilizar mucho la inteligencia y no dejarse ganar por las ansiedades. Primero, cualquier cosa que se haga tiene que generar el menor ruido interno, porque si no, me pareciese que si nosotros entramos los dirigentes del peronismo a discutir por la conducción del peronismo nacional, con el grado de caos social que hay hoy en Argentina, de dureza en cuanto a las medidas económicas y lo mal que lo están pasando muchos argentinos, es como mirarnos el ombligo cuando la realidad política y social pasa por otro lado, ¿no? Entonces, a mí no me cuenten para participar de un debate de esas características hacia la interna del peronismo cuando está pasando todo esto en la Argentina. Bueno, algunos consideran de que la única que podría buscar ordenar ese debate de unidad es precisamente Cristina. La ex vicepresidenta y vicepresidenta. ¿Usted cree que es así? Bueno, nadie va a discutir el volumen político y la dimensión política que tiene Cristina, pero déjeme seguirle con la segunda reflexión, y que es casi una advertencia para todos mis compañeras y compañeros. Todo lo que hagamos tiene que ser en el marco de la institucionalidad, porque no hay que olvidarse que en el año 2018, Macri, gobierno del presidente Macri, a nosotros nos intervinieron el Partido Justicialista.
con Luis Barrio Nuevo como interventor. Así es. Y casi nos quedamos sin partido justicialista para las elecciones del 2019. Entonces, lo que yo creo que cualquier movimiento que se haga tiene que ser muy respetuoso de la institucionalidad para no presentar flancos, de que se puedan suceder situaciones distintas. Ahora bien, estas dos reflexiones que hago no resuelven lo que dije al principio, que es que la conducción hoy del Partido Justicialista refleja la realidad del peronismo del 2020-2021, que no es la realidad actual. ¿Cómo creo que se resuelve eso sin modificar la institucionalidad para evitar estas dos cosas que dije recién? Bueno, me parece que hay que ir hacia un armado de una comisión de acción política en donde estén los principales dirigentes y que entonces tengamos una conducción institucional sin que esté tensionada y tengamos una conducción política que refleje hoy la realidad del peronismo. ¿A quién imagino ahí? Bueno, obviamente en primer lugar a Cristina, a los gobernadores de nuestro espacio político, a los dirigentes del movimiento obrero, a los presidentes de los bloques parlamentarios y a los dirigentes políticos más caracterizados que tiene nuestro espacio a lo largo y ancho de todo este país. El año que viene, 2025, por reglamento interno de nuestro partido, se tiene que renovar la conducción partidaria y ahí se hace una renovación con un aterrizaje suave sin ningún tipo de tensión. Okay. Clarísimo, Agustín Rossi, gracias por estos minutitos y bueno, estaremos atentos a lo que pasa esta noche y seguramente lo volveremos a consultar. Bueno, muchas gracias a ustedes, adiós. Agustín Rossi pasó aquí por Modo